Muy buenos días, estimado amigo, hermano, que está con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por sintonizar a la Iglesia de Cristo en las Villas. Le deseamos que usted y toda su familia se encuentren bien. Vamos a iniciar con una oración dándole las gracias a nuestro Padre Dios. Oremos. Poderoso y buen Dios que está en los cielos y en todo lugar, nos dirigimos a tu santa y hermosa presencia dando las gracias por este día más de vida. Gracias porque usted nos ha permitido reunirnos otro día más para aprender más de su palabra. Bendíganos en el transcurso de esta clase y durante el transcurso de este primer día de la semana. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos estado analizando en estos últimos días, hemos estado hablando acerca de lo que trata el fin de los tiempos, una serie que iniciamos con el fin de esclarecer algunos puntos de vista, ya sean teológicos, ya sean puntos de vista denominacionales, puntos de vista también que tienen que ver con la verdad. ¿Qué dice la Escritura acerca de ciertos temas, acerca de ciertos eventos relacionados con el fin de los tiempos, con el juicio final, con lo que es la resurrección de los muertos, con un sinnúmero de temas en los cuales la población, ya sea religiosa o mundial, en el aspecto secular, pueden estar confundidos? Vamos a iniciar con un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, que es muy importante, que dice: no os admiréis, este es Jesús hablando de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesús, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Los temas que hemos estado estudiando han sido acerca de a dónde vamos cuando morimos, los eventos del juicio final, y el último que tratamos fue las 70 semanas de Daniel, que fue el pasado domingo 10 de mayo, en el cual analizamos qué significaban las 70 semanas que el libro de Daniel habla, que el profeta Daniel nos habla, a qué se interpreta o a qué se debe ese proceso o esa profecía de las 70 semanas. Vamos a lo que tiene que ver con cómo un Dios justo puede castigar al impío eternamente en el infierno. Esto es un concepto muy discutido dentro de lo que tiene que ver en la rama de los ateos, de los escépticos, también en la rama de algunos grupos religiosos que no creen que un Dios justo pueda castigar al impío y que lo envíe al infierno. La frase que ellos recalcan en gran cantidad o sea, que exaltan o que la llevan a una posición superior, es la frase Dios justo, un Dios justo, un Dios justo. Y esa frase quiero que la mantengamos durante el transcurso de este estudio. Un Dios justo, justicia. Esa es la frase que quiero que mantengamos en nuestra mente. Vamos a iniciar con esta frase que encontramos en nuestra diapositiva, que dice: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Sobre nosotros solo el cielo. Imagina a todas las personas viviendo el hoy por hoy. Esta es una traducción de la canción Imagine o Imagina de John Lennon, en el cual él expone desde un punto de vista secularista, humanista, inclusive ateísta, de cómo sería la paz mundial. Algo que según él, no era difícil de imaginar. No era algo que a él le fuera incomprensible o le fuera muy difícil de imaginar que no existiera cielo, que no existieran fronteras, que no existiera el infierno, que no existiera un sinnúmero de cosas que él expone en la canción. Pablo, el apóstol, estaría en completo desacuerdo con John Lennon. ¿Por qué? Pues según Pablo existe abundante y suficiente evidencia acerca de la existencia de Dios
por la que las almas quedan sin excusa de tales vanas imaginaciones. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, versículo 20, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, usted encuentra la conducta de los humanos en el primer siglo, la conducta, como Pablo expone cómo es que los seres humanos se conducían, cómo era que ellos inclusive habían abandonado el uso natural o la naturaleza de sus cuerpos. Esto quiere decir ya sea hombre o mujer, y habían doblegado a sus pasiones, a sus malos pensamientos en cuanto a lo que tiene que ver con la homosexualidad. Dice Romanos 1, capítulo 20 y el 21, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, de los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Observe cómo Pablo dice, el ser humano no tiene excusa, porque si él no escucha la palabra revelada, él puede observar en la creación y de este modo queda sin excusa de que realmente existe un Dios. Dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón, pues quedó entenebrecido. Y Pablo empieza a dar una descripción desde el versículo 24 hasta el versículo 31 acerca de las consecuencias de la corrupción del hombre. Cómo es que el hombre se volvió corrupto, se corrompió. Entonces, cuando él expresa esta parte, dice John Lennon, imagine que no hay un cielo, imagine que no hay un infierno, imagine que no existen consecuencias de nuestros actos, no existe un castigo por los actos que nosotros cometamos. Salmo 19:1 dice que el ser humano no tiene excusa, de que él a través de lo creado puede darse cuenta de que existe un Dios. En realidad es fácil, dice, si lo intenta, dice John Lennon, pues el cielo y el infierno es producto de nuestra mente. ¿Ha escuchado usted la frase muy común? Dice, el infierno no existe, el infierno lo vivimos aquí en la tierra. Es algo que actualmente vivimos, cada quien vive su infierno aquí en la tierra. Dice el señor Garrido, Vicente Garrido, no hay un Dios redentor, Padre, nadie nos perdonará, porque el pecado no existe. Nosotros construimos nuestro infierno, nuestro paraíso, pero aquí y ahora, en este instante, mientras vivimos en esta tierra que pisamos. Garrido, en la página 253-254 de su obra Martyrium. Entonces, observamos que él expresa que no existe el infierno, que el infierno es lo que vivimos los seres humanos en la actualidad. El infierno, hermano, es algo difícil de aceptar. Es difícil de comprender, es difícil de que yo crea en el infierno. Muchas personas dicen eso. ¿Por qué? Porque no concebimos cómo es que vamos a estar eternamente sufriendo o cómo es que un Dios justo va a enviar a su creación al infierno. Sin embargo, las Sagradas Escrituras proveen varias descripciones explícitas de lo que es el infierno, de lo horroroso que es este lugar. Los siguientes versículos describen al infierno utilizando la palabra Gehenna, que era un lugar en Jerusalén que era como un depósito, o sea, era como un basurero, donde dice los escritores, los historiadores, que siempre estaba en incendio, siempre había un incendio, o sea, siempre se estaba consumiendo. Era un lugar de consumación o de consumirse constantemente. Nunca se terminaba lo que era el fuego en ese lugar. Vamos a ver lo que dice la escritura. Dice que Gehenna es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Mateo 5:22, Mateo 18:8, Marcos 9:43 al 48. El Gehenna también era un lugar donde el roer no cesaba. Dice allí,
vamos a ir, ¿qué dice el mismo Jesús acerca del lugar de tormento, del infierno? Dice en Marcos capítulo 9, versículo 43, dice que el gusano nunca muere. Dice el versículo 43, el 44 en específico, dice: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Observe cómo dice nuestro Creador que es un fuego que nunca termina, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Esto era el Gehenna, hermano. Este era el lugar, como lo que conociéramos como un crematorio, donde siempre se está consumiendo algo. No se apaga el fuego. Un lugar de destrucción para el cuerpo y para el alma. Mateo 10, 28. Un lugar de condenación. Mateo 23, 33. Ahora, los siguientes versículos describen al infierno sin utilizar la palabra exclusiva Gehenna. Vamos a ver ahora qué dice otros versículos bíblicos con relación al infierno. Un lugar, dice, de oscuridad, exterior y llanto. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 30, dice una parábola muy famosa, la parábola de los talentos. Dice el versículo 30: y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Dice que esto es un lugar de oscuridad exterior y de llanto, un lugar de separación de la presencia del Señor. Mateo 25, 41 también dice que es un lugar donde ya la presencia de Dios no estará más. Un lugar de castigo eterno. Mateo 25, 46. Ahora yo le hago una pregunta a usted, mi querido escucha, mi querido hermano. ¿Quién disfruta imaginando un lugar tan doloroso, un lugar lleno de fuego y de roer, un lugar de temor permanente, oscuridad, demonios, tristeza incesante, lágrimas y arrepentimiento? Y aunque usted y yo nos arrepintamos las 1.000 millones de veces, no podremos salir de ese lugar, porque la oportunidad para arrepentirnos de nuestros malos caminos es ahora. Irremediablemente usted será un ser, o yo seré un ser impotente en ese lugar. Ruina y condenación son las cosas que existen en el infierno. Ahora vamos a ver los puntos de vista humanos que tiene los individuos, las personas, o sea, el punto de vista humano acerca de lo que tiene que ver con el castigo de los impíos. ¿Cómo es que Dios va a castigar, o cómo es posible que un Dios justo castigue a los impíos? Existen 4 puntos de vista acerca del castigo después de la muerte. Porque si usted no ha visto la lección acerca de a dónde vamos cuando morimos, que es la primera lección de este estudio, hay un lugar donde nosotros vamos a ir cuando morimos, y hay también un juicio final. Pero si hay un juicio, debe haber un lugar donde nosotros vamos después de ese juicio. El primero en la cual las personas dicen es el universalismo. ¿Qué dicen estas personas? Esta posición defiende que todos los seres humanos irán al cielo, eventualmente, independientemente de su conducta en la tierra, sea buena o sea mala. Algunos piensan que no ocurrirá ningún tipo de castigo, mientras que otros creen que existirá algún tipo de castigo. A pesar de las variaciones de pensamiento, los universalistas creen que los seres, que al final del tiempo todo el mundo finalmente irá al cielo. Esto contradice lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice que todas las personas recibirán una recompensa de acuerdo a lo que ellos hayan vivido aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Segundo punto de vista es el aniquilacionismo, o las personas que creen en que el alma será aniquilada. Los que sostienen este punto de vista creen que los malos serán aniquilados al instante como una vela. Dejarán de estar conscientes como seres vivientes dejarán de ser conscientes como seres vivientes siendo destruidos completamente. O sea, el alma de esas personas va a ser destruida. Y hay unos que inclusive dicen que no solamente los impíos, sino que cuando uno muere, toda la
la vida, por así decirlo, espiritual cesa. Cuando usted muere, su alma queda completamente destruida y no hay otra esperanza. Esto se basa en la declaración que hizo Pablo, el apóstol, en 2 Tesalonicenses 1:9. Dice que ellos sufrirían pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios. Entonces, aquí los testigos de Jehová creen en el aniquilacionalismo del alma, o que el alma será totalmente destruida después que usted muera. No hay una esperanza después de la muerte. Tercer punto de vista, lo que dicen de un castigo eterno sin fin para los que rechacen la verdad. Este tipo de personas o este tipo de posición piensan que existirá un castigo literal de las personas que rechazan la verdad. Otros consideran que el fuego se usa para describir una clase de dolor que deberán soportar los impíos. Dentro de este grupo están los que suponen que el grado de castigo se basará en la gravedad de los pecados de las personas. Cuarto punto de vista. Algunos dicen que el ser humano sufrirá en un lugar llamado purgatorio. Ya pueden darse una idea de quiénes dicen esto. Para recibir cierto castigo por su pecado, y luego podrá esta persona ir al cielo. ¿Cómo esta persona va al cielo? Bueno, por la ayuda que otras personas aquí en la tierra le ofrezcan, ya sea a través de misa, ya sea a través de oraciones, ya sea a través de buenas obras. Las misas cuestan plata, las buenas obras también. Entonces todo esto se basa en un sistema casi similar a lo que era cuando pagaba en la antigüedad por el perdón de pecado, que era lo que hacían muchas de las personas en la iglesia romana, las indulgencias. Esto se parece mucho a lo que eran las indulgencias, solo que ahora es en una forma más sutil. Entonces estos son los 4 puntos de vista, y el quinto punto de vista dice los que dicen que el castigo eterno no se puede armonizar con el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Por lo tanto, interpretan la Biblia de manera que sea consistente con un Dios de amor y un Dios de bondad. 1 Timoteo 1:2, 1 Juan 4:8 dice: Dios es amor y Él no puede enviar a las personas a un infierno. Pero olvidan que Dios también es un Dios celoso. Hebreos 10:30 dice que Él también es un fuego consumidor, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y 2 Timoteo 1:9 dice que estos serán excluidos, dice, de la presencia de Dios. Entonces vemos estos 5 puntos de vista. Todo el mundo irá al cielo. Este punto de vista, el primero, es muy hermoso. El aniquilacionalismo también es hermoso por cierta forma, porque usted no recibirá un castigo como recompensa por las cosas que haya hecho, o una recompensa por las cosas buenas que haya hecho, o un castigo por las cosas malas. Todo cesará cuando usted muera. Otra es que los impíos o los que rechacen la verdad serán castigados, y evidentemente los que no rechacen la verdad serán recompensados. Otros que sufrirá por cierto tiempo, y los demás que dicen que no existe eso de un castigo eterno por parte de un Dios amoroso, que entonces ellos serían muy similares al universalismo. Vamos a ver qué dice, o analizar la última posición, que es que no concibimos la idea de que un Dios amoroso envía a las personas al infierno. O sea que el castigo eterno no se puede armonizar con el amor de Dios, y es un argumento desde el punto de vista ateo. Dice el señor Bernard Russell, 1872-1970, un filósofo británico, dice que hay un defecto muy grave que viene a mi mente en cuanto al carácter moral de Cristo, dice él, y es que Cristo creía en el infierno. No creo que ningún individuo que sea realmente humano pueda creer en el castigo eterno. Eso lo dijo el señor Russell en una publicación, ¿Por qué no soy un cristiano? Why I'm not a Christian. Usted lo puede encontrar en línea. Es un tratado que está de forma gratuita. Ahora, al menos Russell entendía lo que Cristo creía. Eso es algo
de alabar. Él entendía que Cristo estaba en su posición firmemente arraigado, que era que existía un infierno, que es más de lo que se puede decir de muchos religiosos en el día de hoy que tratan de interpretar que no existe un infierno. Por lo menos Russell creía y estaba convencido de que Cristo creía en eso, en el infierno. Pensadores como el señor Anthony Flew, pensadores como el señor Richard Dawkins, llegaron a la conclusión de que es injusto e incluso monstruoso que un Dios, después de haber creado a sus criaturas, a los seres humanos, los envíe a un infierno para que sean atormentados por la eternidad. Según ellos, esto es inconsistente con el carácter de Dios. El argumento de los ateos puede resumirse de la siguiente manera y está en pantalla. Es injusto, dicen ellos, castigar a alguien eternamente por pecados que cometen en sus pocos años en la tierra. El concepto bíblico del infierno implica tal castigo. Por ende, el concepto bíblico del infierno es injusto, lo cual significaría desde luego que Dios también es injusto. Eso es lo que dicen los ateos, los escépticos y muchas otras personas que no creen en el punto de vista o en la doctrina del infierno. Ellos dicen no es justo que el ser humano sea castigado por la eternidad. No es justo que el impío sea castigado por algunos errores que cometió en sus años en la tierra. Un par de años, 80, 90 años que existe en la tierra y tiene que ir al infierno a sufrir por la eternidad. Simplemente no es justo. Vamos a analizar este tipo de argumento. No es justo. No es justo. El argumento anterior tiene como objetivo hacer que la descripción bíblica de Dios parezca contradictoria, afirmando que el amor y la justicia de Dios impiden la existencia del castigo eterno. Ellos se basan en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que dice que Dios es amor. Es imposible que Él envíe a alguien al infierno. Este razonamiento es el mismo que utilizan algunas personas para justificar la homosexualidad. Ellos dicen, bueno, Dios es el creador del amor. Dios es amor y si dos personas se aman, no importa si son del mismo sexo. Lo que importa es que ellos sientan el amor. Y como Dios lo creó, entonces Dios lo debe aprobar. Error. Error. ¿Por qué? Porque algo o un pasaje bíblico, una característica de Dios no se puede contradecir con otra característica de Dios. Dios es amor, pero Dios también repudia lo que tiene que ver con el pecado. Y la homosexualidad es pecado. Dios es amor, pero ciertamente Él también recompensa a las personas que le obedecen y castiga a las personas que no le obedecen. La Biblia describe a Dios como un ser omnisciente, todo lo sabe, y una persona veraz. Primera de Juan 3:2, Tito 1:2. Por lo que no hay lugar para contradicciones en su naturaleza. Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir algo y luego decir otra cosa que se contradiga. Dios no es una persona que esté en contradicción. Por ejemplo, ¿qué cosa Dios no puede hacer? Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede tentar a más nadie. Dios no puede tentar a nadie, disculpen. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer y esto no quiere decir porque Dios no haga ciertas cosas, no quiere decir que no sea omnipotente, porque ese es muchas veces el razonamiento. Dice, bueno, Dios puede hacerlo todo, pero no puede hacer esto, así que no es omnipotente. No, Dios no puede ir en contra de su naturaleza, así como usted como ser humano no puede ir en contra de su naturaleza. Usted no puede respirar en el espacio. Usted hay ciertas cosas que como ser humano usted no puede realizar. Eso no quiere decir que usted no sea un ser humano. El individuo no debe ver las descripciones de Dios como definiciones humanas, sino que debe adaptarse a las definiciones bíblicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas lo que hacen es que ellos tratan de buscar las definiciones, ellos tratan de darle definiciones seculares a las características de Dios. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia precede a la sociedad moderna. La Biblia también precede a lo que tiene que ver con las definiciones bíblicas, con las definiciones seculares de ciertas características de Dios. Si esto es así, entonces nosotros debemos permitir
que las descripciones bíblicas o las descripciones de Dios sean desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista humano. La definición es algo muy importante dentro de la lógica. Yo debo definir un concepto. ¿Qué significa cierto concepto? Y esa misma definición la debo mantener a lo largo de mi explicación. No puedo cambiar la definición, porque si no estoy definiendo otro objeto. La Biblia no se debe adecuar a las definiciones actuales. Eso es un error. Si nosotros permitimos que un hombre impugne la bondad de Dios y el amor de Dios, bueno, que lo haga. Y veremos si Dios cumple o no cumple las definiciones y los términos que se le atribuyen en la Biblia. Los ateos y los escépticos no tienen derecho a reescribir las definiciones bíblicas para que enseñen lo que nunca enseñaron, ni signifiquen lo que nunca quisieron decir. Eso es inconcebible. Vamos a ver los puntos de vista de Dios. Nadie, hermano, absolutamente nadie ha regresado de la muerte para hablar de sus experiencias personales. El único que ha regresado de la muerte ha sido Jesús. Y no habló de sus experiencias personales. Tampoco vemos que, por ejemplo, el Lázaro que regresó de la muerte, no vemos descripción bíblica o escritos acerca de sus experiencias personales cuando él murió. No. Nadie ha regresado, como lo he dicho, de la muerte para hablar de cómo fue que a él le fue eso. Cómo fue que él estuvo en ese lugar. No, nadie ha hecho eso. Por consiguiente, nosotros debemos basarnos en lo que leemos en la Biblia para comprender de qué trata el asunto de la muerte, de qué trata el asunto del infierno. Este tipo de cosas no puede ser resuelta por mera especulación humana. No, debe ser resuelto por revelación divina. O sea, la Biblia, la Santa Biblia es la que me debe a mí arrojar luz sobre la doctrina del infierno, sobre la doctrina del cielo, sobre la doctrina del pecado. Esa es mi herramienta, esa es mi revelación. Ahí yo encuentro qué significa cada doctrina. El hermano Wayne Jackson escribió un artículo que se llama La bondad de Dios y un infierno eterno. De ahí nosotros tomamos ciertas proposiciones de forma ordenada para que usted vea cómo es que el castigo para los impíos en el infierno es algo bíblico y es algo justo. Vamos a analizarlo. Lo primero que hay que ver es la naturaleza y la caída del hombre. Usted sabe que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Por lo tanto, al ser creado a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que nosotros somos como Dios en el sentido de que somos un ser divino como Él, sino que hemos sido creados con voluntad propia. Tenemos un alma, tenemos un espíritu como lo tiene nuestro Creador. Por lo tanto, el ser humano tiene el poder de escoger lo bueno y lo malo. Recuerde lo que dijo Josué en 24:15. Dice, por lo tanto, escoged a qué dioses ustedes quieren servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, parafraseando el verso. El hombre fue hecho recto, fue hecho, por decirlo así, sin pecado. O sea, fue hecho sin esa parte corrupta que tiene que ver con el pecado. Sin embargo, fue engañado por Satanás. Así entró el pecado en Génesis capítulo 3. Fue engañado por Satanás y luego ya él empieza a comportarse de cierta forma. Ya él observa, él sabe discernir entre el bien y el mal. Y las personas tienden a escoger entre lo bueno o entre lo malo. Son los dos caminos por donde yo puedo transitar. El ser humano puede transitar por dos caminos. Por eso Dios nos hizo con voluntad propia, no nos hizo robot, para que nosotros pudiéramos decidir. El pecado y la naturaleza de Dios.
La Biblia enseña en Isaías capítulo 6, versículo 4, que Dios es santo. Él no puede cometer pecado. Santiago 1:13 dice que Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado, pero tampoco puede ignorar la rebelión como si nunca hubiera pasado. Él no puede ignorar eso. Vamos a ir al libro de Habacuc, un profeta menor, y vamos a ver qué dice con respecto a ignorar el pecado o la rebelión. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 13, hablando de Dios: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Dice, Dios no tolera la rebelión, no tolera el pecado. Dios no toma placer en la maldad. Salmo capítulo 5, versículo 4. Observe cómo vamos, la naturaleza de Dios, de la naturaleza del ser humano, cómo él era. Él era inocente en el principio. Luego cae, entra el pecado al mundo. Ahora vemos el pecado y la naturaleza de Dios. Dios es santo. Dios no puede tener comunión con el pecado. No toma placer en la maldad. Vamos a verlo ahora, el pecado, lo que entró a través de Satanás. Dice el mentiroso, el engañador en Génesis capítulo 3, lo que entró a través de Satanás fue el pecado y entró al mundo. Romanos también en el capítulo, creo que es en el capítulo 5, habla acerca de cómo fue que el pecado también entró al mundo. En el capítulo 5, versículo 12. Entonces el pecado entra al mundo y Adán y Eva se dejan engañar por la serpiente. Y el pecado separa al ser humano de Dios. Puso una separación entre Dios y el hombre. Cuando la humanidad decidió pecar, escogió ser separada de Dios. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice: así como el cuerpo sin alma es muerto, así también la fe sin obras es muerta. De manera similar, cuando una persona se encuentra en un estado pecaminoso, un estado de impiedad, ella está muerta espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: vosotros que estabas muertos en vuestros delitos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. El infierno como separación final. O sea, existe un lugar donde no existe la presencia de Dios. Más nunca. Ese lugar es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Juan me dice que existe ese lugar. Es Apocalipsis 20, 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, lo cual da a entender que es la separación final de lo que los seres humanos sufrirán de Dios. Mateo 25, 1 al 13, Mateo 25, 30 al 41, 2 Tesalonicenses 1, 9. El ser humano no ha experimentado la separación total de Dios. Porque dice, ¿a dónde me esconderé? Dice el salmista. Si subo a cierto lugar, allá estás tú. Si bajo las profundidades del Seol, allá estás tú. O sea, del Hades, allá, hasta allá puede llegar la presencia tuya. Pero el infierno va a ser una separación total del ser humano de Dios. La separación permanente de Dios es una continuación del alejamiento que el rebelde mostró en la vida, con la única diferencia de que ya no habrá segunda oportunidades. Si yo fui un rebelde a Dios, si yo fui un impío, si yo no hice caso a lo que a mí se me predicaba, yo estuve separado de Dios cuando viví, cuando estuve en vida. Seguiré separado de Dios estando en la muerte. No tendré segundas oportunidades. ¿Quiénes irán al infierno? Dirá usted. Porque aquí necesitamos establecer quiénes son las personas que irán al infierno.
Pablo nos proporciona la respuesta en Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos a ir a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Y el autor inspirado me dice quiénes son los que van al infierno. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, dice que las personas que no se arrepienten, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el versículo 8 y 9 también, nuevamente. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, observe, usted dice, pero yo me arrepentí. Pero acá abajo dice el 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad. Si no obedezco a Dios, si no obedezco a la verdad, iré al infierno. Sino que obedecen a la injusticia e ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Segunda Tesalonicenses 1:9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron el evangelio. Observen, no es solamente a las personas que fueron malas. Los asesinos nada más. No. En 2 Tesalonicenses 1:8 dice, dando retribución a los que no conocen a Dios. Estos son los que no obedecieron a la verdad. Y a los que no conocen a Dios son los que lo ignoraron. Y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, las personas que irán al infierno son las personas que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también da una lista en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en Gálatas 5:21, que los fornicarios, los homosexuales y toda persona que transgrede la ley de Dios, según Juan, que dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, en 1 Juan, toda esa persona que transgrede la ley de Dios va al infierno. La exclusión de la presencia divina. Ser separado de la presencia de Dios es la experiencia más horrorífica, más grande de horror. Como lo dije antes, el hombre no ha experimentado esto en su totalidad. Separarse de Dios es una experiencia que ocurre, o sea, separarse de Dios es separarse de todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo justo, todo lo hermoso, todo lo que te proporciona paz. Observe ese paisaje que tengo como de fondo. Usted dirá, si yo fuera a ese lago, yo sentiría una paz. Bueno, estar separado de la presencia de Dios es no sentir nada que tenga que ver con gozo y paz. Esta es una experiencia que ocurre en un plano espiritual, la separación de Dios, por lo que no la entendemos en su totalidad, debido a que el hombre vive en un plano material. Nosotros vivimos en un plano material. No comprendemos qué es ser separado de Dios en su totalidad. Por eso es que Dios utiliza lenguaje material para darnos a entender qué es lo que se sufrirá en el infierno. Dice, un lugar donde el gusano no muere, un lugar de angustia y dolor. Salmo 116, versículo 3. Un lugar donde solamente existe el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:30. Un lugar de fuego eterno. Un lugar donde el gusano nunca muere. El infierno es un lugar de tormento eterno donde el reposo no es conocido. Apocalipsis 14, versículo 10 al 11. Compárelo con el reposo que sufrirán, o que más bien el reposo que tendrán los justos. ¿Es el infierno realmente un lugar de castigo eterno? ¿Recompensará Dios al justo eternamente y castigará al injusto también eternamente? ¿Necesita esto ser un sufrimiento sin fin, un sufrimiento infinito, un sufrimiento que nunca terminará? ¿Es realmente justo que alguien sea castigado por siempre cuando estuvo haciendo lo malo por un periodo de tiempo relativamente corto? ¿Es esto justo? Dicen los ateos. ¿Es esto justo? Dicen los escépticos. ¿Es esto justo? Dicen muchas personas dentro de los grupos religiosos. Considere la siguiente pregunta. ¿Es Dios justo al dar felicidad eterna a aquellos que lo han obedecido? ¿Es Dios justo al dar una recompensa de vida eterna a aquellas personas que han hecho su voluntad? Nunca se le ha acusado al Señor por eso. Nunca se le ha dicho, ¿sabe qué, Dios? No es justo que los justos, los
las personas que hicieron tu voluntad vayan al cielo. Eso no es justo. No, pero a Dios no se le lleva un caso por eso. Se le lleva el caso es el del castigo eterno. Vamos a ver por qué el infierno realmente es un lugar de castigo eterno. Lo primero que tenemos que observar es que las escrituras así lo afirman. Bernard Russell dice que él no estaba de acuerdo que Cristo, con su alto estándar de moralidad, porque él lo reconoce como una persona moralmente, como un maestro, o sea, en su moralidad, en su enseñanza, era bueno, pero dice no concebía que él creyera en la doctrina del infierno. Las escrituras afirman explícitamente el castigo de la gente mala será eterno. Mateo 25, 46. Vamos a ir allá. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Dice así. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. El castigo es eterno, la vida o la recompensa del justo también es eterna. El infierno es un lugar eterno porque la Biblia así lo enseña. En Lucas capítulo 20, versículo 36 dice que al que se le da mucho, se le demandará mucho. Vamos disculpen, en Lucas 20, 36 dice que hay un lugar que en la resurrección de los hombres, después de la resurrección de los muertos, dice que ya no morirían más. O sea que ellos estarán viviendo eternamente en algún lugar, ya sea en el lugar de condenación o en el lugar de recompensa. Segundo, la naturaleza del alma nos dice que existe un castigo eterno. ¿Qué tiene que ver el alma con esto del castigo? Bueno, el hombre no es totalmente mortal. ¿Por qué? Porque el hombre comparte algo con nuestro creador, que es el alma. Si el hombre fuera totalmente mortal, Jesús no hubiera dicho en Mateo 10, 28, que dice que dice, no temáis al que mata el cuerpo, porque no puede matar el alma. Dice, pero tened temor de aquel que puede matar, de aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Mateo 10, 28. O sea, aquel que puede poner a sufrir el alma por la eternidad. La naturaleza del alma me dice que existe un infierno. Tercero, la naturaleza del cuerpo resucitado demanda castigo eterno para los malvados. Primera de Corintios 15, 52. Y Juan 5, 28 al 29 dice que cuando oigan la voz, dice que los muertos resucitarán. Dice los justos para recompensa justa, pero los impíos para condenación. No dice que resucitarán y luego del juicio quedarán exterminados, o sea que ya no existirán más. No, dice que resucitarán unos para condenación y otros para vivir eternamente. ¿Cómo yo sé que el infierno existe? Las escrituras lo afirman, la naturaleza del alma lo afirma, la naturaleza del cuerpo resucitado, o sea, la resurrección, lo afirma. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si existe un juicio, existe un lugar donde yo voy a recibir la recompensa o la condena de ese juicio. No existe una segunda oportunidad. Es aquí, es ahora que yo la tengo. La justicia de Dios es demostrada por el castigo equitativo. Los grados de castigo, hermano, o sea, la Biblia enseña que existen grados de castigo. El castigo será proporcional a lo que es merecido. Mateo 11, 22 al 24. Cuando usted va a Mateo 11, 22 al 24, usted encuentra una historia de
Vamos a ir a Mateo, no lo vamos a leer todo, solamente lo vamos a explicar por encima. En el 22 al 24 dice: por eso digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, hablando de Galilea. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Observe que Jesús dice que existe un castigo proporcional de acuerdo a cómo nosotros nos hemos comportado. Lucas 12, 47 al 48, Cristo enseña que el que se le da mucho, mucho se le demandará. Y el que se le da poco, poco se le demandará. Esto es el castigo proporcional. La existencia de los niveles de responsabilidad y por ende de castigo quedó sentada con la expresión dicha por Jesús ante Pilato en Juan capítulo 19 versículo 11. Cuando usted va al Evangelio de Juan y Jesús está al frente de Pilatos, en el versículo 11 dice: Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Observe cómo Jesús establece un grado de responsabilidad. Entonces existen los grados de recompensa. La persona, y usted lo encuentra en la parábola de los talentos, en la parábola en Mateo capítulo 25, usted lo encuentra allí. Parábola del siervo fiel y del siervo infiel, parábola de la higuera, parábola de los talentos. En Mateo capítulo 24, donde la parábola de los talentos habla de las personas que fueron inútiles y que no fueron inútiles. Cada quien va a recibir un castigo proporcional a lo que la persona haya hecho en vida. La bondad de Dios se refleja en la cruz, ya para ir terminando. Nadie puede negar, hermano, la benevolencia de Dios teniendo en cuenta la cruz del Calvario. ¿Qué tratamos de decir con esto? Que tratamos de decir que la recompensa apropiada para lo bueno y para lo malo es una evidencia de que hay un Dios que juzga. No queda todo bueno, allá se verá. ¿Cómo puede un Dios justo abstenerse de enviar al hombre rebelde al infierno? Pues la respuesta es simple: a través de la obra que hizo el Señor Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 dice que el pecado hizo una separación, que las personas estaban destituidas de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 dice: de manera que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo murió por nosotros, según lo que dice en Isaías capítulo 53, que el 53 versículo 5, que el pecado, Él cargó con nuestros pecados. O sea, Él hizo posible la justificación por medio de la sangre de Él. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, versículo 1, de manera que tenemos paz para con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. El Señor proveyó una manera para que nosotros no fuéramos al infierno. Todos los seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor proveyó una manera para escapar de la condenación eterna. Mateo 23, 33. Vamos a ir a Mateo 23, 33. Mateo 23, 33 dice de la siguiente manera: serpientes, camada de víbora, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? A través de la fe en Cristo Jesús. Nadie puede argumentar en contra del amor de Dios, puesto que Él envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie dice: no creo que fuera justo que Dios enviara a su Hijo a morir a la cruz. No creo que sea justo que los que hacen la voluntad de Dios vayan al cielo. Siempre el argumento es: no es justo que un Dios amoroso envíe a la gente al infierno. Dios solamente pronuncia el juicio. De acuerdo, dice,
2 Corintios capítulo 5, versículo 10, a lo que nosotros hicimos. Conclusión, la idea de que Dios castigará eternamente a aquellos que no le han obedecido es realmente aterradora, pero esa enseñanza se encuentra en la Biblia y es acorde a la naturaleza de nuestro Dios. No debo yo forzar un pasaje bíblico para tratar de darme a mí esperanza. No, el infierno y el cielo existen, son reales. La Biblia habla de ellos. El castigo de los injustos será eterno, igual que las bendiciones de los justos serán eternas. Los pensamientos que expresamos en esta lección, hermanos, deberían motivarnos a buscar la manera de agradar más a Dios en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque recibiremos recompensa o recibiremos un castigo. Termino con 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y vamos a ver que el castigo existe. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los seres humanos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo un Dios justo puede castigar a los impíos? Bueno, porque la palabra misma lo dice. Él es un Dios justo. No sería justo que el impío recibiera una recompensa en la eternidad y el paraíso viviendo con Jesús, cuando toda su vida nunca le hizo caso a la verdad. Así como es justo que el que hace la voluntad vaya al cielo, así también es justo que el impío o el que no hace la voluntad de Dios, el que no obedece a Dios, vaya al infierno. Como lo dije, procuremos practicar en nuestra vida las cosas que nos lleven por el camino al paraíso, las cosas que agraden a Dios. Que Dios les bendiga grandemente y continúe con nosotros ahora en el culto, en el servicio de adoración. Un saludo para todos los hermanos, un abrazo muy fuerte y a cuidarse ahora en esta pandemia. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con una lección más acerca del fin de los tiempos. Hasta luego.